Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021. La decisión de Pachacutic de impulsar el voto nulo para la segunda vuelta electoral. Las bases del movimiento, los votantes de Yacu Pérez. Ya lo revisamos con Darwin Pereira, el secretario general de Pachacutic y además asambleísta electo. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. El tema ambiental que tuvo un gran peso en el electorado al momento de sufragar. Ahora en la segunda vuelta, esos votantes que se quedaron sin candidato, que esperan de Lasso y de Arauz, lo vamos a conversar con la abogada ambientalista Inés Manzano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pereira, secretario general de Pachacutic y asambleísta electo por El Oro. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Estefi. Buenos días a usted y un buenos días a la culta audiencia. Buenos días también. En el Consejo Ejecutivo de Pachacutic resolvieron ya promover el voto nulo para la segunda vuelta por las razones que ya lo han explicado. Pero también dijeron que ni Lasso ni Arauz han incorporado en sus planes de gobierno las propuestas de sus sectores. Lo ideal no sería eso, más bien promover que se incluyan, lograr compromisos para que esos temas que ocupan y que les preocupan sean parte de la ruta a seguir los próximos 4 años. ¿No hay agenda de encuentro? Es difícil poder encontrar un punto de encuentro cuando tienen propuestas que van en contraposición a lo que nosotros hemos estado proponiendo a lo largo y ancho del país en la primera vuelta. En ese contexto se nos resultó muy difícil ubicar quizás ese punto de donde podríamos encontrar coincidencias, puesto que prácticamente las propuestas de ellos son contraproducentes a las nuestras. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, del tema ecológico, del tema de una moratoria minera, de revisar cuántos ríos se están contaminando en el país. Sin embargo, tanto el señor Lasso como el señor Arauz dicen que van a continuar con el tema minera, aunque esté contaminando y esté matando ríos en el país, solo por citarle un ejemplo. El candidato Herbas dijo ayer que votar nulo o blanco, que fue su definición, es perder el derecho y a la final favorecer al candidato Arauz, que significaría continuar por la ruta de la división. Esa división tuvo aún también eco en el gobierno de Correa, con bases y líderes en el fondo apoyándolo por un lado, y luego 200 o más líderes, dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, que tuvieron que resistir. Y eso se hizo evidente, esa división también en campaña. Ese voto nulo no es también porque creen que ciertas bases siguen apoyando a Correa. No, de ninguna manera. Nosotros hemos votado nulo más que por votar en contra de uno u otro candidato. Hemos votado nulo por un sistema que no nos garantiza nada, porque primero no nos sentimos representados por ninguno de los dos candidatos, y segundo porque sentimos de que no deberían estar ahí algunos de ellos y que sin embargo por un capricho del Consejo Nacional Electoral están ahí sentados como que si no hubiese pasado nada. El voto nulo es decirle a este país nuestra inconformidad respecto de un sistema electoral que a nosotros nos dejó mucho que decir, no solamente a nosotros, sino a todo el país. Este es uno de los procesos electorales más oscuros que ha tenido la patria. Yacu Pérez obtuvo en este proceso una votación del 19.39% en la primera vuelta. El mérito del candidato de Pachacutic es que en esa elección no solo que duplicó, sino que cuadruplicó la votación que históricamente tenía Pachacutic, del 5%. Y eso implica que quienes votaron por Yacu Pérez no solo son los movimientos indígenas, ahí están también ambientalistas, mujeres, campesinos, trabajadores. Este llamado a anular el voto tendría eco entonces en el movimiento de Pachacutic, pero lo que estaría por verse es la definición del resto de los votantes de Yacu. Bueno, nosotros debemos empezar agradeciendo a esos 2 millones y más de 2 millones de votos que tuvimos a lo largo y ancho del país. Obviamente somos un movimiento muy agradecido con ellos. No solamente está el voto de Yacu Pérez, está el voto también de los 27 asambleístas que ahora mismo vamos a estar en la asamblea. En ese contexto no somos mandantes sobre cada uno de esos 2 millones de votos. Lo que hemos hecho es una recomendación respecto de que a un sistema electoral que no nos representó, que nos dejó fuera de esta contienda electoral, hay que darle una elección. Y esa elección empieza ahora mismo llamando al voto
voto nulo porque no creemos en este sistema electoral. Pero más allá de eso, desde la Asamblea tomaremos otras acciones. Esa fue la definición de Pachacutic. Ahora, Yacu Pérez ayer sí dijo que él es partidario de la libre determinación. Pero luego ustedes en el comunicado de Pachacutic ayer anunciaron que el movimiento político lo que aspira es que el voto nulo supere los votos válidos de los candidatos. ¿Para qué? Para que puedan ejecutar lo que dispone el artículo 147 del Código de la Democracia. ¿Eso qué significa? Que allí se establecen los motivos para poder dejar sin efecto un proceso de elección popular. ¿Es esa la intención, que el voto nulo ascienda, han dicho ustedes, a un 51% para poder exigir una nueva elección? ¿Eso no sería sobredimensionar de alguna manera que toda la votación, por ejemplo, de Yacu Pérez correspondía a Pachacutic? De ninguna manera. Nosotros creemos que hay una propuesta hecha al país, hay una opción hecha al país de votar nulo. No necesariamente tenemos que llegar al 51%, pero el hecho de que mañana el voto nulo alcance un alto porcentaje en este país le va a decir el camino por el que va a tener que andar, y que eso va a significar que va a tener que andar con cuidado el próximo gobierno. Esa es la lección que le queremos dar a los dos finalistas que están ahí, ya que los dos son cómplices del fraude que se le hizo al movimiento Pachacutic y prácticamente al país. Aún sabiendo que históricamente la votación nula podría favorecer en este caso, en esta elección, al candidato Arauz. Más allá de que le pueda favorecer a uno u otro candidato, nos decían, mira, si votan nulo van a favorecer a Arauz, si dejan en blanco van a favorecer a Lasso. Nuestra intención no ha sido favorecer ni al uno ni al otro porque ninguno de los dos nos representan. Sabemos claramente como organización política que con cualquiera de los dos nos vamos a tener que encontrar en las calles nuevamente con las organizaciones sociales, porque ambos, todos los dos, llevan una política neoliberal a los hombros de ellos. Así que en ese contexto creemos que más temprano que tarde nos vamos a ver en las calles, pero esta vez con la fuerza de 27 asambleístas, 27 guerreros que vamos a estar vigilantes de cada una de las leyes que ellos propongan a través de la Asamblea Nacional. Eso es lo que está de fondo, porque ayer en Contacto Directo Lourdes Esteban también nos dijo, explicando por qué este llamado al voto nulo, lo siguiente, recordemos. Lo que sí tiene que quedar claro es esa reserva colectiva que le representa a la CONAIE de no comprometerse con uno de los dos, porque a los 5 meses, a los 3 meses va a haber un levantamiento indígena cuando cualquiera de los dos tomen medidas antisociales. Vamos a ver qué dicen los dos candidatos sobre los acuerdos de octubre. ¿Por qué se dio octubre? ¿Por qué llegamos a un diálogo? ¿Por qué se derogó el decreto de la subida de los combustibles? ¿Qué van a hacer frente a eso? Ya le pregunto sobre el tema del subsidio, pero antes, ustedes con cualquier candidato ya se declaran entonces de oposición, por eso es que no cabe apoyar. Nosotros como bancada de los asambleístas nos hemos reunido, hemos tenido ya un camino, hemos marcado un camino claro. Nosotros hemos dicho que toda ley que le beneficie al país en el marco de un amplio debate será bien recibida, pero asimismo toda ley que le perjudique al país al interior del bloque, luego de un amplio debate, y no solamente con nosotros, sino con toda esa base social que ahora mismo nos respalda a nosotros, obviamente va a ser rechazada. No estamos para hacer una oposición ciega, estamos para hacer una oposición crítica, siempre y cuando le favorezca al país, estaremos para apoyar. Y repito, si no le beneficia, somos 27 votos que no van a contar en la Asamblea Nacional cualquiera de los candidatos que lleguen a la presidencia de la República. Pongamos ejemplos. En el tema de la eliminación del subsidio, por ejemplo, que no fue socializado con los sectores afectados, que provocó esas manifestaciones que ya conocemos en octubre del 2019. ¿Qué proponen los candidatos? Arauz, congelar los subsidios de ganar la segunda vuelta, y Lasso, continuar con un proceso de focalización. Ahí lo que se necesita es que el subsidio llegue a los que realmente lo necesitan, no los contrabandistas, por ejemplo. Si se congela, ¿cómo proponen que eso pase? Si se mantiene la focalización, ¿qué es lo que esperan? Bueno, hay subsidios que deben permanecer. Pues le pongo un ejemplo, el subsidio del gas sería una locura pretender focalizarlo, pretender darnos una fórmula mágica que vaya a decir, saben que a estos sí, a estos no. O sea, hay cosas y hay temas que se va a tocar ir analizando punto por punto y no en un marco tan general como se lo pretende a veces analizar desde gobiernos que no tienen la más mínima idea de la deuda social, de la enorme deuda social que este país tiene con los pobres de la patria. Nosotros analizaremos punto por punto y en ese punto iremos encontrando coincidencias. Y yo solo le pongo un ejemplo.
En el tema del gas creemos que es un subsidio que no se tiene por qué tocar. De acuerdo, en el gas, pero en los combustibles, por ejemplo, que es de hecho lo que estamos hablando, para saber que se oponen tienen que saber qué es lo que buscan, cuál sería su propuesta, cuál es su planteamiento sobre eso. En el tema del subsidio de los combustibles, usted sabe muy bien que a partir de este gobierno ya nos deja con una liberalización de los precios de los combustibles. En este momento básicamente no hay subsidio en el tema de combustibles porque están anclados al tema de la subida o bajada del petróleo. Nosotros ahí ya prácticamente no habría mucho que discutir de subsidios y sería más bien un tema del Ejecutivo que a través de un decreto ejecutivo quisiera retomar el tema de los subsidios. Nosotros con Yacu Pérez teníamos una propuesta de retornar a un tema de subsidios, pero ahora lamentablemente eso va a quedar en manos del Ejecutivo y no en manos de la Asamblea. Claro, mi pregunta era un poco sobre cuál va a ser la reacción en función de las decisiones que están o los anuncios que ya han hecho los candidatos sobre las decisiones que podrían tomar en ese tema. En un contexto, además, en el 2019, el año de las manifestaciones, se necesitó 1.200 millones de dólares para cubrir la diferencia que hay entre el valor de lo que pagan los consumidores por derivados y el precio real, es decir, lo que paga el Estado para poder adquirirlos. En el 2020, con esta focalización que anunciaron, el gobierno tuvo unos 824 millones de dólares. Si no se aplica el subsidio, si es eso lo que proponen, aumenta el déficit, necesitan más deuda, ¿no creen que lo van a cobrar por otro lado? ¿Por qué debería ser bien focalizado entonces? Nosotros no tenemos problemas en que el subsidio al combustible pudiera retomar o pudiéramos retomar algún tipo de subsidio para el combustible porque obviamente los transportistas no aguantan más el precio del combustible. Mucho más si el precio del petróleo va a seguir subiendo, el precio del combustible va a seguir subiendo. No veríamos con malos ojos que se pudiera ahí focalizar, más allá de que ahora mismo la población ya empieza a acostumbrarse a pagar un precio que no es justo porque nosotros somos un país productor de petróleo. A esos 1.200 millones de dólares que usted a mí hablaba, tiene que aumentarle los 2.500 millones de dólares que nos costó repotenciar, entre comillas, la refinería Esmeraldas y que al final del día no nos está sirviendo de mucho porque prácticamente nos va a tocar invertir otro valor casi similar para volver a arreglar lo que se hizo mal en su momento. Si se siguen haciendo malas inversiones, más el tema de los subsidios, pues este país va a necesitar muchísimo dinero que en este momento no lo tenemos. Sin sumar los más de 1.000 que se gastaron en el terreno donde iban a construir también la otra refinería. Ahora, ¿cómo están con lo que está ocurriendo ahora y la preocupación de miles de personas? ¿Cómo están las comunidades indígenas con el acceso a este proceso de vacunación? El gobierno acaba de reconocer que no tuvieron sino hasta este fin de semana un plan de vacunación y se echan la culpa que fue el ministro que se acaba de ir, que renuncian y que siguen renunciando y a estas alturas ya no se sabe si va a haber un ministro que se quede hasta el final de este periodo, de este gobierno. ¿Cómo están haciendo en las zonas rurales con esta primera fase? Es un tema que la están pasando muy mal en las zonas rurales, y no solamente en las zonas rurales, en la zona urbana también. Hay lugares en los que se convoca a las personas de la tercera edad para ser vacunadas, las hacen hacer cola y al final del día le dicen, ¿sabe qué? No alcanzó para todos y regresen nomás a su casa, después de hacer unas aglomeraciones terribles. Estamos siguiendo de muy cerca este tema de la vacunación, rechazamos este proceso que está prácticamente súper que mal organizado. Creemos que esto va a tener que ser fiscalizado desde la Asamblea y va a ser prácticamente, no va a ser, es una de las propuestas que nosotros tenemos en nuestra agenda legislativa de fiscalización. Se tomaron malas decisiones durante la pandemia y se están tomando malas decisiones en el tema de la vacunación. Es palo por una cosa, palo por otro lado, se vacunan los que no deben vacunarse, llaman aglomeraciones. Esto es una locura, o sea, prácticamente es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano y por eso es que hemos dicho los asambleístas que esto lo vamos a fiscalizar y lo vamos a seguir muy de cerca, no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana. Las propuestas de Darwin Pereira, el secretario general de Pachacutic y ahora asambleísta electo por el Oro, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. A usted, 7:09. Vamos a una pausa y cuando regresemos, controles deficientes sobre el medio ambiente en Ecuador, pesca ilegal, tala de árboles, derrames de petróleo. Un sector de la población quiere atención sobre estos temas. No se lo hizo en la primera vuelta electoral. Ya regresamos por eso con Inés Manzano, abogada ambientalista, para conversar sobre este tema. No se vayan.
Históricamente en el Ecuador el cuidado del medio ambiente no ha sido una prioridad. La consulta del 2018, donde se aprobó la reducción del área de explotación del Parque Nacional Yasuní, no se ha cumplido. En 2019 se excedió el límite del área de deforestación en esa misma área protegida. En 2020 hubo un derrame de 15.000 galones de petróleo en el río Coca y todavía no se reparan esos daños. La pesca ilegal es una constante en Galápagos. En Esmeraldas los bosques son depredados sin que nadie controle y cada vez hay menos guardaparques en el país. Esta, una radiografía a vuelo de pájaro que se queda sin duda corta ante la compleja situación que vive el Ecuador en lo que se refiere a protección del medio ambiente. Pero, ¿qué proponen los candidatos a la presidencia de la República? Lo vamos a analizar con Inés Manzano, abogada ambientalista. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días a todas las personas que nos ven y escuchan y gracias por la invitación. Estos temas que a los gobiernos generalmente no les preocupa, a muchos electores sí los convoca. Y tenemos como ejemplo los resultados importantes de Yacu Pérez y su propuesta ecologista, así como la aprobación de la consulta de Cuenca prohibiendo la explotación minera metálica en zonas de recargas hídricas. Más de un 80% de la población en Cuenca se pronunció a favor de preservar la naturaleza. Le pregunto, Inés, ¿los candidatos finalistas tienen un plan sólido para abordar el tema medioambiental? A ver, en el plan de gobierno realmente hay buenas intenciones, pero son muy generalizadas. Tal vez lo que tenemos que exigir es a ver cuál es realmente aquellas acciones que va a ser el primer día o los minutos o los días o los meses, pero tiene que haber. ¿Por qué? Porque hay que reconstruir la relación con la naturaleza, no solamente por hoy, sino por el futuro, por nosotros, por el planeta. Y la segunda razón es porque nosotros no tenemos una visión ni un propósito como país. Hasta el día de hoy nadie nos invita a soñar cuál es el país que queremos con la relación con la naturaleza. Y eso es muy importante porque hay que establecer bien claras las expectativas, comunicar transparentemente y adicionalmente eso se va a reflejar en indicadores y en un gobierno ágil, que es lo que nos ha faltado. 4 años, los últimos, con 5 ministros, es imposible. Un plan que priorice la sostenibilidad, sin duda es complejo construirlo y requiere de mucha atención, de mucho tiempo y de mucho dinero. Pero, ¿qué es lo básico que debería tener un proyecto para que atraiga a ese electorado que entiende que el cuidado de la naturaleza es prioritario? Primero, pues que se lo crean los candidatos, porque si no lo transmites con credibilidad, pues no vas a tener, por ejemplo, lo que se decía, ¿no? Cuando se pregunta a Yacu, a las personas que votaron por Yacu, 32% dijeron que era porque era ecologista. Entonces, hay que creerse cuál es la transformación a la cual queremos llevar al Ecuador. Entonces, si es una energética, si es un tema de minería, por ejemplo, el tema de economía extractivista que hemos tenido, sí es álgido, porque no se entiende cómo vamos a seguir tratando los temas de hidrocarburos con todos estos desastres que hemos tenido. O el tema de minería, porque la minería recién estamos viendo cómo despunta dentro del PIB. O sea, estamos llegando al 3%, se proyecta para el 5% como incidencia en el PIB. Y el PIB, por ejemplo, no valora, así como no valoran las cuentas nacionales, todos estos sectores que aportan al PIB también son sectores que requieren estos recursos naturales, como el agua, calidad de agua, de aire, suelo y también la biodiversidad. Entonces, ¿cómo poder creer si es que si en verdad ni siquiera lo tocan en el debate, lo tocaron muy superficialmente y no se habla? Y hay que hacerlo, porque además hoy en día no solamente es la abogada Inés Manzano, hoy en día tienes el mayor, digamos, bono poblacional, por decirlo de alguna manera, con los jóvenes. Entonces viene 30% de la población que es joven, está preocupada por estos temas. Entonces ya no es que tienes que rendirle a un poco de ONG, sino a todo un porcentaje de la población sumada a la población adulta mayor que hemos descubierto que también le importa porque puede hacer una relación de lo que ha pasado 20 años
antes o 40 años antes en los temas ambientales. Yacu Pérez, con su propuesta ecologista y haciendo énfasis en el cuidado del agua y la necesidad de avanzar precisamente hacia una economía post-extractivista, logró casi 1.800.000 votos, pero resulta que Andrés Arauz y Guillermo Lasso de eso no hablan y no se entiende, porque atender al campo es cuidar al agua, cuidar la agricultura, es cuidar el medio ambiente. En el tema de sostenibilidad hay cientos de miles de trabajo, hay que cuidar, quieren impulsar el turismo, hay que cuidar a Galápagos para que no continúen depredando los chinos y barcos de otras nacionalidades los recursos de pesca. ¿Por qué razón no se los ve como un eje transversal que atraviesa todos los temas que a los candidatos les preocupa, pero parece que inobservan el tema de la sostenibilidad? Creo que es por esta falta de estrategia. Entonces la estrategia debe de ser tener este propósito y unos 5 ejes en los cuales debes de trabajar. Adicionalmente, si ya veo los planes de gobierno de cada uno, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que propone uno de los candidatos acerca de educación, que parece muy trillado, pero en los temas ambientales la propuesta es que los chicos comiencen a tener bioeconomía y economía circular con criterios, o sea, los criterios para educarlos, para que puedan salir a innovar disruptivamente y puedan obviamente hacer emprendimientos. Y quizás hay que ir en ese tema educativo, y discúlpeme que la interrumpa, Inés, a lo más básico. Todos saben que es reciclaje, pero nadie recicla o pocos lo hacen. Totalmente, además el INEC dice que las personas reciclan, pero que la desmotivación es que viene el municipio y todo lo pone en el mismo saco roto. Pero creo que, por ejemplo, en temas de reciclaje, eso que es una competencia exclusiva de los municipios, de acuerdo a la Constitución, sería bueno que los gobiernos lo que hagan es empujar. Y el reciclaje hay que entenderlo que no es la solución a todo. La solución tiene que ser mirar con estos criterios de economía circular, que lo que significa es mantener más tiempo materias primas vírgenes o, digamos, recursos de la naturaleza, más tiempo en la economía, y que no sea esta economía en la cual tú compras y desechas, como que la economía del descarte. Eso ya no se puede porque los límites de la naturaleza han llegado pues a un momento en el cual a nivel internacional estamos hablando de apoyo, fondos, que es algo de las cuestiones que nos estábamos preguntando, qué es lo que falta. Entonces, falta estar en aquellas negociaciones donde podemos obtener. Miren nomás lo que pasó con Colombia este sábado cuando estaba el BID en su reunión de gobernadores. Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, entregaba la presidencia al ministro de Finanzas de Colombia y entregaban 250 millones para gestión ambiental a una ciudad como Barranquilla, que se llama la biodiversa ciudad. O sea, es medio complejo el nombre, pero eso es el motivo, digamos, el propósito que tiene. Entonces, estamos viendo que nuestros vecinos tratan de tener mayores recursos para los temas ambientales porque sabe que la economía colombiana se asienta en recursos naturales. Y eso es algo que también nuestros sectores industriales también le falta. Inés, vamos revisando los discursos de sostenibilidad de los candidatos. ¿Arauz puede realmente sacarse de encima el estigma de ser pupilo de quien lanzó una iniciativa para proteger el Yasuní y después terminó explotándolo? Pues yo creería que no. Porque acuérdense que no solamente lo explotó, sino que la única excepción que había en el 407 de la Constitución era que el presidente lo pida y que la Asamblea lo apruebe. Y obviamente tenían mayoría asambleísta. Lograron sacar una licencia ambiental muy rápido, cosa que no existe. Miren que tenemos 10 años en ciertas licencias o en ciertas auditorías ambientales que no se aprueban. Y no solamente es esa parte de ahí, sino que no ha habido una construcción del valor del ecosistema alrededor. Se debía haber desopesado eso frente a que también los recursos que vienen del petróleo van a ir menguando con el tiempo y no hay la famosa transición, digamos, energética que necesitábamos y que sí la habla en ese caso Guillermo Lasso en su propuesta de trabajo y me parece interesante. Pero Guillermo Lasso tiene realmente un programa ambiental transversal de impacto directo y positivo, o son
solo ciertas cositas? A ver, él no ahonda mucho. Me parece que lo que hace es que lo que pone son cosas contundentes. Si lo comparas con Arauz, él tiene muchas acciones. ¿Qué es lo que me gusta de la contundencia de lo que va a hacer? Que habla de la minería y dice cómo la va a tratar. Y eso es importantísimo, porque estamos hablando que hoy en día, si hablas de una minería sostenible, tiene que estar en la mesa, tiene que estar la participación ciudadana ya. Y además de eso, los temas técnicos ambientales. Pero otra cosa que tiene mucho peso y que lo ha visto y que me gusta resaltarlo es que él lo pone en el plan de gobierno, que él va a hacer un análisis de la calidad de agua. Cuando nosotros vemos esta encuesta que hicimos con Click Research, ellos en la encuesta, las personas decían que el problema número uno que están, digamos, viviendo y sufriendo es la contaminación de los ríos. Y que el 90% de los encuestados votarían por una persona que tenga un plan de gobierno ambientalista. Tener análisis de calidad de agua es una condición importantísima, porque puedes mejorar la relación de ciertos sectores productivos con esas fuentes de agua y que obviamente pues no haya lo que hemos tenido y que hablabas al inicio, que era el tema de los derrames de petróleo sin sanción, sin infracción penal. O sea, no existe nada, que esa es otra de las cosas que hay que volver a rescatar. Ahora, el dilema de siempre, ¿cómo conciliamos la necesidad de recursos, de dinero que tiene el país y que los encuentra en el petróleo y en la minería, contra la necesidad de manejar adecuadamente los recursos naturales? Hay quienes piensan que cuidar el medio ambiente únicamente es gastar plata, si lo queremos ver desde una perspectiva economicista, pero cuidando el medio ambiente se puede ganar dinero también. Sí, claro, es rentable porque tienes unos nichos de mercados muy interesantes y lo que toca es dos temas importantes, es la economía y por el otro lado el comercio exterior. Nosotros necesitamos fomentar esa economía a través inclusive de emprendimientos. ¿Qué nos ha faltado? Claridad de propósitos, no tenemos información, no hay el Big Data ambiental donde, por ejemplo, chicos emprendedores quieran sacar más información para hacer soluciones en temas ambientales. Y también por el otro lado, yo creería que el tema de comercio exterior, como hay esos nichos de mercado interesantísimos, tendríamos que sacar algún certificado que diga Ecuador al natural 2040 y tal vez proponernos hacer cosas que no se han visto porque le tenemos miedo al tema ambiental por no haberlo enfrentado de una manera técnica y profesional. Y sí se puede hacer. De hecho, si tú ves el sector camaronero ha podido impulsar los temas ambientales a través de ciertas certificaciones internacionales. Y eso lo que hace es que te paga un poquito más en un nicho de mercado que cada vez va expandiéndose, porque mientras en todo el mundo se habla del cambio climático, aquí estamos peleándonos un tema de, no sé, pues de vacunas, que está súper bien que nos peleemos porque eso es urgente, pero viene algo más terrible que son los riesgos al cambio climático que ya se han determinado. Entonces, ¿y qué va a pasar con los temas de la Amazonía? ¿Cómo vas a involucrar a las mujeres en el tema de conservación? O sea, hay una serie de aspectos en los cuales tú puedes potenciar a la economía nuestra, o sea, a través de la bioeconomía, a través de la economía circular, a través de una economía sostenible. Inés, usted hacía referencia a una encuesta en donde se señalaba que la mayor preocupación de los encuestados es la calidad del agua, pero ¿cuál es la instancia medioambiental más crítica en el país? A ver, el tema de control, yo diría, porque, y eso es interesante, porque muchos está discutiendo acerca si el Ministerio del Ambiente se divide del ministerio, de lo que era Senagua. Acuérdense que se ha fusionado. Lo interesante de que sigan y se mantengan unidos es que primero es un frente importante productivo. Sin agua no se puede hacer nada. Nada no solamente con el ciudadano, sino con el sector industrial. Pero adicionalmente a eso, cuando se fusiona Senagua, también estaba la agencia de control de Senagua. Y esa agencia de control nunca la tuvo el Ministerio del Ambiente. Entonces yo creo que el pilar debería ser el control, mejorar esa parte de la entrega de permisos y autorizaciones, que sea más rápida, más expedita y que pueda hacer como hace el SRI con control posterior y que pueda haber los temas de declaraciones juramentadas. O sea, realmente la institucionalidad del Ministerio del Ambiente la pisotearon
durante los últimos 4 años sobre todo, pero también en la época del gobierno de Correa o del señor Araujo, como quieran verlo, ha habido un pisoteo a muchas cosas que se habían puesto como de una manera constitucional. Entonces ahora hay que otra vez rescatarlo y volverlo a poner principalmente en el debate. Inés Manzano, abogada ambientalista, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. De nada. Hasta aquí las entrevistas, Lenin. Ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad. Manténgase en nuestra sintonía, que tengan todos una buena mañana.